Ok, estamos grabando. A partir de este momento estamos grabando la sesión. Bueno, en nuestro encuentro anterior trabajamos la fundamentación teórica de la estadística, la estructura, los elementos que encontramos. Iniciamos con operaciones, con cálculo estadísticos de parámetros. Mm, Básicamente, eso fue lo que hicimos. Y trabajamos con datos sueltos, es decir, trabajamos con la estadística cuando la cantidad de datos con lo que se trabaja es pequeña. En nuestro caso, en nuestro ejercicio, trabajamos con 7 datos. En la práctica no siempre se va a dar así. En la práctica vamos a encontrar situaciones un poco más complejas y con un volumen de datos superior. Esa característica, esa situación nos obliga a buscar estrategias para facilitar los cálculos de las medidas y los análisis de los resultados. Los análisis de los resultados. Antes de entrar en este tema, yo quiero compartirles una, un elemento importante, una medida importante que es la media ponderada. Nosotros aprendimos a calcular en la sesión pasada la media o el promedio simple, media aritmética o promedio simple. Vamos a aprender ahora a calcular la media ponderada. ¿Qué sucede? Sucede que en algunas situaciones existen varios factores diferenciadores que tienen pesos diferentes. El ejemplo sencillo está en sus calificaciones. Sus calificaciones, por ejemplo, el plan de acción solamente vale un 5%. Muy seguramente habrá un producto que valga el 15, otro que valga el 25, otro que valga el 10. Entonces, esa ponderación, ese factor, se llama ponderación, ese es el nombre técnico, nos lleva a buscar el promedio de una manera un poco diferente. Debemos tener en cuenta entonces la ponderación. Para comprender esto, yo les tengo aquí preparado un ejemplo. Y el ejemplo nos dice que un estudiante tiene matriculadas 4 asignaturas, cuyo número de créditos y calificación alcanzada se muestran en el siguiente cuadro, y también el cálculo de los promedios simple y ponderado. Listo. Entonces, hay 4 asignaturas. La asignatura 1 tiene un total de 8 créditos, la 2 tiene 4 créditos, la 3, 2 créditos, y la 4, un crédito. Las calificaciones obtenidas son estas: 4, 5, 3, 3, 2,5. ¿Ok? Bueno, entonces, resulta que cuando nosotros calculamos el promedio simple, nosotros lo que hacemos es sumar. Recuerden que dijimos que el promedio simple era igual a la sumatoria de todos los valores dividido entre el número de valores. Entonces, yo tengo nota de 4, 5, 3, 3, 3 y 3, 6, y 4 son 10,5, y 2,5 son 13, 13. Entonces, esto sumó 13. Listo. Ahora, el promedio simple sencillamente es dividir esos 13 entre las 4 asignaturas. Si nosotros hacemos el ejercicio, obtenemos que 13 dividido en 4 nos da 3,25. Promedio simple nos dio Profesor, qué pena. 3,20. Señor, ¿Usted está mostrando la pantalla o solo está mencionando el ejemplo? me quedé sin compartir pantalla, discúlpeme. Discúlpeme, me pasó. Es que estaba compartiendo.
Bueno, entonces les decía, aquí tenemos lo que les acabo de contar. Las asignaturas, el número de créditos de cada uno, la calificación alcanzada y el producto de multiplicar la calificación por el número de créditos. ¿Listo? Para el promedio simple, nosotros lo único que tenemos que hacer es sumar estas calificaciones. 3 y 3, 6 y 4, 10,5 y 2,5 nos da un total de 13. Si yo divido 13 entre 4 me da 3,25, que sería el promedio simple. Es decir, si todas las calificaciones tuvieran el mismo peso, si no estuvieran ponderadas, entonces el promedio sería 3,25. Para calcular el promedio ponderado, tenemos que hacer la siguiente operación. Promedio ponderado. Aquí, mu, W es pounds, peso, ¿no? Peso. Entonces, cada calificación la tenemos que multiplicar por el factor ponderador, en este caso el número de créditos. Y la sumatoria de esto la vamos a dividir entre la sumatoria de los créditos. Entonces, tenemos 4, 5 por 8 nos da 36, 3 por 4 nos da 12, 3 por 2 nos da 6, 2,5 por 1 nos da 2,5. ¿Ok? Entonces, 36 y 12 son 48, y 6 son 54, y 2 son 56,5. El total de créditos es 8 y 4, 12 y 2, 14 y 1, 15. ¿Ok? Entonces, este total, 56,5, corresponde a la sumatoria de cada calificación por su ponderación. ¿Listo? 56,25. Y aquí tenemos un total de 8, 12, 14 y 1, 15 créditos. 15 créditos. Entonces, el promedio ponderado para esta situación es 3,8. Mientras que el promedio simple apenas es 3,3. ¿Qué mejoró ese promedio? Pues sencillamente esta nota alta alcanzada en esta asignatura que tiene el mayor peso. Las mayores, la mayor ponderación, el mayor peso. ¿Listo? Entonces, eso es la media ponderada. ¿Listo? Bueno, entonces con esto sí nos vamos a trabajar ahora con la distribución de frecuencias en clases, categorías e intervalos. Resulta que en muchas ocasiones, con mucha frecuencia, nos toca organizar datos en clases, categorías e intervalos. Clase, categoría o intervalos se utilizan como términos sinónimos. Cualquiera de los tres se utiliza indistintamente. Entonces, tenemos que tomar decisiones. ¿En cuántas clases vamos a mostrar los datos? La primera cosa, ¿cuántas clases vamos a mostrar los datos? Cuando tengo muchas clases, tengo bastante detalle. Cuando tengo pocas clases, tengo generalidades del comportamiento. Tengo generalidades del comportamiento. ¿Ok? De manera general, una recomendación de los estudiosos es que se trabaje con un número de clases entre 5 y 20. Entre 5 y 20. ¿Ok? Cuando nosotros somos los dueños del negocio y sabemos de estadística, pues sencillamente miramos la variable que estamos analizando, los objetivos de la investigación y tomamos decisión de la primera forma que se puede tomar, que es de manera subjetiva. Yo, como dueño de la investigación, decido trabajar con 5 clases, con 4 clases, con 25, con 8, con 7. Lo decido de manera subjetiva. Esta sugerencia entre 5 y 20 no es una camisa de fuerza, es una sugerencia. Se tiene establecido que en ese número, en ese intervalo de clases es suficiente para mostrar cualquier distribución, por grande que sea. ¿Ok? Bueno, entonces, la primera, ya les dije, el número de clases lo determina de manera subjetiva el dueño de la investigación.
Cuando no somos nosotros los dueños de la investigación, sino que nos contratan o nos piden que eh, emitamos un concepto, que calculemos unos estadísticos, entonces nos fundamentamos en cualquiera de las siguientes tres expresiones matemáticas. Entonces, la primera, el número de clases es igual a la raíz cuadrada del número de datos. ¿Ok? La primera. Entonces, si tenemos 50 datos, el número de clases sería raíz de 50, que me da 7 punto algo. Yo decido si lo dejo en 7 o lo llevo a 8. ¿Ok? El número de clases es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, siendo n el número de datos de la distribución. Tenemos 100 datos. El logaritmo de 100, el logaritmo de 100, ¿a qué es igual? El logaritmo de 100 es igual a 2, ¿cierto? Entonces, 2 por 3.3 nos da 6.6, más 1 nos da 7.6. Trabajamos con 8 clases. El número de clases es igual al logaritmo del número de datos dividido entre el logaritmo de 2. Supongamos que hay 80 datos, entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo hacemos para calcular la cantidad de datos? Entonces decimos que el logaritmo de 80 lo vamos a dividir entre el logaritmo de 2 y eso nos va a dar un total de 6 clases. ¿Ok? De 6 clases. Entonces, aquí vienen en orden descendente. La raíz cuadrada de la cantidad de datos me arroja el número más alto de clases. Este, un valor intermedio, y este, el valor más pequeño del número de clases. Independientemente del número de clases que escojamos, los resultados van a ser muy similares. No podemos decir que exactamente iguales, pero van a ser muy similares. No hay diferencias significativas. Listo. Ya establecimos el número de clases. Entonces ahora vamos a calcular la amplitud de cada clase, y la amplitud se formula de la siguiente manera. La amplitud para una distribución de frecuencias es la que está ahí. Eso es igual al rango dividido entre el número de clases. Y a continuación les coloco la fórmula del rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor. El rango, recuerden que es una medida de dispersión. Bueno, entonces seguimos. Después de establecida la amplitud del intervalo, construimos nuestra distribución de frecuencia, asegurándonos que la totalidad de los datos queden ubicados en una de las clases establecidas. Y después pasamos a contar. Entonces vamos a hacer eso en la práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al curso y vamos a abrir un documento que tenemos por aquí. Aquí, variables y procedimientos estadísticos. Aquí yo les subí ayer unos datos para trabajo septiembre 16. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir ese archivo. Listo. Entonces aquí tenemos un total de 20, 40 y 10, 50 datos. Aquí hay 50 datos. Para facilitar nuestro trabajo vamos a colocarlos en una sola columna para ordenarlos después, bueno, con ese propósito. Entonces vamos a colocar esto aquí a continuación. Vamos a cortar esto y lo vamos a pegar aquí abajo a continuación de este valor. Y hacemos lo mismo con estos 10 datos que tenemos aquí. Los vamos a
pegar aquí. ¿Listo? Entonces tenemos 50 datos. 50 datos, desde el 1 hasta el 50. Ok. Recuerden que tenemos que calcular el rango y que el rango es el dato mayor menos el dato menor. Por lo tanto, dentro del proceso estadístico, recuerden que también la primera tarea es recolectar. Ya recolectamos. La segunda, ¿cuál es? Ordenar los datos. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a ordenarlos. Seleccionamos los datos, seleccionamos aquí la columna. Nos venimos por aquí arribita, y buscamos aquí donde está AZ, ordenar y filtrar, y le decimos que nos ordene de menor a mayor. De menor a mayor. ¿Listo? Y entonces ya tenemos datos, ya tenemos información. El dato menor vale 14 y el dato mayor vale 71. ¿Ok? Entonces, con esta información que tenemos, nosotros ya podemos hacer algunos cálculos, ¿no? Y lo primero que podemos hacer es calcular el rango. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a calcular el rango. Y decimos que el rango es igual al valor más grande menos el valor más pequeño. Y tenemos un rango de 57. ¿Ok? Bueno, de forma eh, que subjetiva, yo voy a decir que vamos a trabajar con 6 clases. Son 50 datos, 6 clases es más que suficiente. Si yo utilizo cualquiera de las fórmulas, me va a dar más o menos eso. Raíz cuadrada de 50 me da 7 punto algo, es decir, tendría que trabajar con 7 si utilizara la raíz cuadrada o con 8. ¿Ok? Eso no importa. Entonces, vamos a trabajar con 6 clases. ¿Listo? Bueno, entonces, cada clase tiene un límite inferior y un límite superior. ¿Ok? Entonces, vamos a construir nuestra tabla. Y tenemos, vamos a subir un poquito aquí el tamaño a la pantalla para que se vea mejor. Y entonces tenemos, vamos a colocarle aquí a esto, límite superior, límite inferior, perdón. Cada intervalo va a tener su respectivo límite inferior y su respectivo límite superior. Bueno, ¿cómo establecemos los límites? Nosotros estamos analizando o vamos a analizar, vamos a trabajar con datos entre 14 y 71. Por lo tanto, ambos valores deben quedarnos incluidos en en el respectivo intervalo, que le corresponde, ¿ok? Por eso, el límite inferior, bueno, pero antes de esto vamos a calcular aquí la amplitud. Ya podemos calcular la amplitud. La amplitud, ya dijimos que era igual al rango dividido entre el número de clases. ¿Ok? Nos dio 9.5. Normalmente en estadística se recomienda trabajar con una amplitud de un número entero. Independientemente de cuánto valga el decimal, aproximamos al entero siguiente. Entonces decimos que nuestra amplitud es 10. ¿Listo? Ok. Entonces, nuestro límite inferior de la primera clase, en la primera clase, va a ser 14. Bueno, el límite inferior de la siguiente clase va a ser el límite inferior de la clase que ya establecimos, al cual le vamos a sumar nuestra
amplitud, la amplitud del intervalo. Como ese va a ser un sumando permanente, lo vamos a dejar fijo, es decir, vamos a fijar esta celda para que nos lo sume a el límite inferior de la clase anterior cuando yo arrastre la fórmula. F4 para dejarlo fijo. Entonces, cuando yo le doy F4 a la celda, fíjese que la letra que identifica la columna de la celda queda en medio del signo pesos. Con F4 fijo la celda. Si no le fija, pues hágalo manualmente. ¿Cómo se hace? Pues sencillamente le coloca signo pesos antes de la B y signo pesos después de la B. ¿Listo? Entonces, en este caso le voy a sumar a el límite inferior la amplitud para establecer el límite superior, inferior siguiente. Límite inferior siguiente. ¿Listo? Y así ahora puedo arrastrar mi fórmula. ¿Ok? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar los datos en la primera clase? Entonces, en la primera clase yo no puedo incluir el 24 porque el 24 es el límite inferior de la siguiente clase. Entonces, me toca restarle una unidad y por lo tanto me queda 23. ¿Listo? Aquí vamos a repetir la fórmula anterior. Vamos a sumarle a este límite la amplitud. Vamos a sumarle a este límite la amplitud. La vamos a fijar y la vamos a sumar. ¿Listo? Entonces tenemos de 14 a 23, de 24 a 33. Y ahora arrastramos la fórmula y llegamos hasta 73. Recuerde lo que les dije. Todos los datos deben quedar incluidos. El límite inferior es 14 y el límite superior es 71, el valor más grande. Y aquí, en este 73, queda incluido el 71, por lo tanto, estamos bien. ¿Ok? Estamos bien. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a contar. Vamos a contar. ¿Qué vamos a contar? Vamos a contar datos. Vamos a mirar cuántos datos hay entre 14 y 23. ¿Listo? Y los vamos a ubicar aquí en la respectiva clase. Eso se llama frecuencia absoluta. Se simboliza con la F minúscula. Entonces, vamos a contar entre 14 y 23. Entonces tenemos de 14 a 23. Entonces seleccionemos. Aquí Excel nos facilita la vida. Nos dice que hay. Ay, ahora el que no me facilita la vida es este. Aquí está. Hay 4. Aquí los habíamos podido contar, pero de todas maneras, pues aquí hay 4. Aquí está, aquí hay 4. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí hay 4 observaciones. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta aquí, hasta el 22. Esto ya lo contamos. ¿Listo? Ya ponemos una seña aquí para que nos ayude a identificar fácilmente qué hemos hecho. A continuación, vamos a contar datos entre 24 y 33. ¿Ok? Entre 24 y 33. Listo. Entonces, de 26 a 33, hasta ahí, tenemos 7 datos. Aquí está el recuento. Aquí está el recuento. Pero también lo puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces, hasta 33 hay 7 datos. Listo. Aquí seleccionamos esto, lo marcamos y ahora vamos a ir hasta 43. Vamos a contar hasta 43. De aquí hasta 43. Hasta aquí. ¿Ok? Y aquí Excel nos dice que hay 11 datos seleccionados. ¿Ok? Vamos a ponerle este aquí el amarillito. Y
decimos que la frecuencia es 11. Y ahora vamos a contar hasta 53. Desde aquí hasta 53. Desde aquí hasta 53. No, perdón, yo lo estoy haciendo aquí. 33. Hasta 43 había 11, ya conté hasta 43. Listo, entonces vamos de aquí. Hasta 53. Y miramos que hay 14 datos. Hay 14 datos. Vamos a marcar este ya. Y subimos nuestra frecuencia 53. Perdón, estoy haciendo 14. 14. Ahora vamos a ir hasta 63. ¿Listo? Desde aquí vamos a ir hasta 63. Listo. Y ahí tenemos un total de 9 datos. Un total de 9 datos. ¿Ok? Hemos contado hasta aquí y contamos 9 datos para ese intervalo. ¿Listo? Y ahora los que me quedan. Los que me quedan. Entonces, hay 5 para la última clase, categoría de intervalo. ¿Listo? Entonces, aquí hay 5 datos. Listo. Bueno. Ok. Ahora, aquí siempre es bueno verificar que vamos bien. Vamos a mirar, vamos a sumar a ver cuántos datos hemos contado. ¿Listo? Y encontramos que tenemos un total de 50 datos y nosotros arrancamos con 50 datos. Significa que vamos bien. Que vamos bien. ¿Listo? Bueno. Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. Por favor, no se queden callados. Por lo menos díganme, profesor, no, todo está bien. No, profesor, no entendí un carajo. Por favor, vuélvame a explicar. Bueno, lo que quieran decir. Pero háblenme, no me dejen Profe, solo. profe, lo que yo, usted me puede volver a explicar cómo saca el rango. Espérame un momentico, me pongo los audífonos porque lo escucho muy lejos. Dime. Para sacar el rango, es que no entendí. Ok. ¿El rango qué es? El rango es la diferencia entre el dato de mayor valor. ¿Cuál es el dato de mayor valor en nuestra distribución? El más grande, 71, ¿cierto? Menos el dato de menor valor, ¿ok? El dato de menor valor en nuestra distribución es 14. Entonces, el más grande, que vale 71, menos el más pequeño, que vale 14, nos da 57. 57. ¿Cómo lo hice yo aquí? Pues sencillamente lo que hice fue que a esta columna A50 le quité la columna A1. Aquí en A50 tenemos 71 y en A1 recordemos que tenemos el dato más pequeño que es el 14, exactamente 57. Ese es el rango, la diferencia entre los valores límites. ¿Hasta dónde va la distribución? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Listo? ¿De acuerdo? Listo, profe. Sí, Bueno, ya, gracias. ok, gracias por preguntar. Bueno, ok, listo. Nosotros podemos acumular
las frecuencias y cuando vamos a acumular, entonces utilizamos la letra mayúscula. F mayúscula significa frecuencia absoluta. Hablamos de frecuencia absoluta porque sencillamente es un conteo de lo que encontramos. ¿Ok? Un conteo de lo que encontramos. Ahora vamos a acumular esa frecuencia. Primera cosa, aquí en la primera clase, hasta 23, pues yo tengo acumulados estos 4 datos, no tengo nada antes de él. Entonces aquí voy a decirle que me traiga este valor de aquí. ¿Listo? Que me lo traiga para acá. Listo. Ahora, en esta segunda clase, ya voy a acumular lo que traigo acumulado más la frecuencia del intervalo. Aquí, yo traigo acumulado 4 y le voy a sumar, le voy a acumular la frecuencia del intervalo, que en este caso es 7. ¿Ok? Por favor, acostumbren a trabajar con fórmulas, con ecuaciones, porque nos queda la plantilla, primera cosa, y no voy a tener que estar digitando valores permanentemente. ¿Ok? Entonces, hasta 33 yo tengo acumulados los 4 del primer intervalo más los 7 del segundo. Como esto lo calculé con una fórmula, entonces yo voy a arrastrar esa formulita que me facilite. ¿Ok? Listo. Y vemos que en la última clase tenemos acumulado un total de 50 datos. Estamos bien porque el total de datos de nuestra distribución son 50. Estos dos valores, este y este y este, deben ser iguales. ¿Ok? Deben ser iguales. Bueno, recordemos lo que hablé, no sé si les dije, de todas maneras, les recuerdo. La frecuencia absoluta nos dice muy poco. Realmente un dato solito, un número, cualquiera, 100,000 pesos. ¿Ok? Ese es un valor absoluto. Alguien puede decir, oiga, 100,000 pesos es mucha plata. Y alguien dirá sí, otro dirá no, otro dirá no sé, otro dirá depende y la respuesta es eso, depende. Entonces, ese depende sencillamente significa, deme más información, cuénteme para qué es, cuénteme en manos de quién lo necesita, quién los tiene, quién se los encontró, quién se los robó, a quién se los robaron. ¿Listo? Para poder hacer una idea de que si es mucha plata o es poca plata. 100,000 pesos de pronto para una persona, para un congresista no es nada, pero para una persona que vende tintos por la calle, le toca trabajar como 3 días para juntar esos 50,000 de utilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo medimos estos valores absolutos relativamente? Entonces, establecemos una frecuencia relativa, la cual, como es una frecuencia relativa simple, sencilla, la simbolizamos con la letra minúscula H. ¿Y cómo la calculamos? No me pierdan. Entonces, la frecuencia relativa la calculamos de la siguiente manera. A la frecuencia absoluta de la primera clase, la dividimos entre el total de observaciones de datos. Ese va a ser un divisor común. Por lo tanto, voy a dejarlo fijo, como hicimos abajo con la amplitud. Ahora vamos a dejar fijo el total de datos. Entonces le damos F4 y fijamos esa celda. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué significa fijar? Que cuando yo arrastre esta fórmula, entonces aquí me va a calcular la división entre 7 y 50. Aquí me va a calcular la división entre 11 y 50. Vamos a hacer una prueba aquí por. Entonces, este 11 lo vamos a dividir entre el total de datos. Esto nos dio 0,22. Yo voy a arrastrar aquí ahora para que miremos que se cumple, ¿no? Que nos debe dar aquí 0,22. ¿Listo? Entonces, arrastremos la formulita.
¿Listo? Entonces tenemos 0008, 014, mira, aquí está el 022 que habíamos calculado, volvió a aparecer al arrastrar la fórmula. Entonces, funciona esa decisión, esa estrategia, esa herramienta de fijar celdas cuando las fórmulas lo requieran. ¿Listo? Sí, sí estuvo comprendido el proceso del cálculo de la frecuencia relativa. ¿Sí está claro? Bueno, que haya otorga. Entonces, vamos a calcular ahora frecuencias acumuladas. Vamos a acumularlas. Ese proceso de acumulación es igual al proceso de acumulación que ya hicimos. ¿Ok? Entonces, en la primera clase yo tengo acumulado esto. No tengo nada más. ¿Listo? Aquí en el segundo renglón ya tengo acumulado esto que traigo acumulado más lo que tengo en esta celda, en esta clase. ¿Listo? Ok. Y entonces, aquí arrastramos esa formulita. Listo. Ok. Entonces ya tenemos las frecuencias acumuladas. Concepto, conocimiento para apropiar, para que no se les olvide nunca. No solamente en la clase de estadística, no, en todas las situaciones. La sumatoria de las frecuencias relativas de cualquier distribución siempre va a ser igual a 1. La sumatoria de las frecuencias relativas de cualquier distribución siempre va a ser igual a 1. Recordemos que aquí atrás habíamos dicho que la sumatoria de las frecuencias absolutas de cualquier distribución iba a ser siempre igual al número de datos. ¿Listo? Ya esto también se cumple. Esto es una norma. Esto siempre va a ser igual a 1, la sumatoria de las frecuencias relativas. Listo. ¿Sucede qué? Supongamos que yo no tengo disponibilidad de esta columna. No la tengo. No me dieron los datos cuando yo... Bueno, no lo voy a ocultar. Cuando a mí me dijeron, mire, necesitamos que nos trabaje esta información, a mí no me entregaron ningún papel y yo no lo tengo, no tengo los datos, ¿ok? Entonces, en este momento, esta tabla, ¿qué me cuenta? Esta tabla me está contando lo siguiente. Primero, que entre 14 y 23 hay 4 datos, ¿ok? Que entre 24 y 33 hay 7 y así sucesivamente para cada una de las clases me está informando cuántos datos hay. Pero él me está diciendo entre 64 y 73. Yo no sé si estos 5 valores, cada uno de ellos tenga un valor de 64 o los 5 tengan un valor de 73 o haya uno que valga 64, otro que dijo que es 66, otro que dijo 71 y otro que dijo 73. ¿Listo? No tenemos esa información. Entonces, como necesitamos hacer cálculos, necesitamos establecer una marca de clase que simbolizamos como X sub I. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esa marca de clase? Esa marca de clase es un valor que vamos a calcular y se lo vamos a asignar a cada uno de los datos que tenemos en la clase. Entonces, cómo calculamos esa marca de clase? Un promedio simple. Entonces, vamos a sumar el límite inferior más el límite superior y lo vamos a dividir entre 2. Dividido entre 2. Ok. Entonces, este 18.5 es un valor que está entre 14 y 23, es decir, pertenece a esta clase.
¿Qué me dice a mí la marca de clase? Entonces, ahora ya no vamos a decir que entre 14 y 23 hay 4 trabajadores, supongamos que fuera el número de trabajadores de una empresa, y estas serían las edades, o algo así. Bueno, que en edades entre 14 y 23 hay 4, entre 14 y 23. Esta marca de clase me va a decir, o me está diciendo, cada una de estas 4 personas tiene un valor, una edad, en este caso que estamos hablando con años, de 18.5. Esa sería la marca de clase. Y así la vamos a calcular para todos los demás renglones. Listo, vamos a hacer otra vez la prueba aquí. Entonces tenemos, en esta tenemos entre 14 y 53. A 14 le sumamos el 53, dividimos entre 2 y nos da 48.5. Vamos a ver, cuando arrastramos la fórmula, a ver si nos funciona. 48.5. Aquí está. ¿Listo? Bueno, preguntas porque hemos hecho operaciones y normalmente tendemos a perdernos cuando hacen operaciones, porque el profesor va muy rápido, porque no le cogí el Excel, no sé de dónde sacó ese número, cómo se obtuvo ese valor. Por favor, las preguntas ahora, porque vamos a seguir haciendo 2 columnas más de operaciones. ¿Ok? Y Eh, esas son, cuéntame. profe, qué pena, es que tengo una duda en cuanto al inicio. ¿Cómo sacó lo de las clases? Ok. El número de clases lo podemos establecer de varias maneras. ¿Ok? Entonces, el número de clases es una decisión que se puede obtener de la siguiente forma. El número de clases es igual a la raíz cuadrada del número de datos. Estos son fundamentos estadísticos, es decir, los estudiosos de la estadística llegaron a la conclusión de que cualquiera de estas 3 expresiones algebraicas nos permiten establecer número de clases dependiendo de la cantidad de elementos con los cuales estamos trabajando. En este caso, la primera es la que me da un número de clases más amplio. El número de clases es igual a la raíz cuadrada del número de datos. Entonces, para la distribución tenemos 50 datos. Raíz cuadrada de 50 es 7 punto algo. Trabajaría con 8 clases. ¿Ok? La otra sería 1 más 3.3 por el logaritmo de n, siendo n, pues, el número de datos. Logaritmo de 50 multiplicado por 3.3 más 1. Entonces tenemos logaritmo de 50 por 3.3, y a eso le sumamos una unidad y nos arroja un valor de 6.60. Pueden ser 7. ¿Ok? Pueden ser 7. Y la última me arroja logaritmo de 50 sobre logaritmo de 2, un total de 5.5 o 2. 5.5, un poquito más. Y lo otro es una decisión de tipo subjetivo. Yo, como dueño de la investigación, digo, con 6 clases es suficiente y vamos a trabajar con eso. Cualquiera de esos tiene validez. Si usted es el dueño de la investigación, dice, oiga, yo no necesito mucho detalle, o sí necesito detalle, entonces voy a trabajar con 8 clases. No, con 5 es suficiente porque no necesito mucho detalle, apenas quiero hacerme una idea general del comportamiento de la variable. Cualquiera de esas 3 expresiones algebraicas le justifican la decisión. Y lo otro, pues, sencillamente sí está en manos en cabeza del encargado de la investigación. ¿De acuerdo? Listo, sí, señor. Ok. Bueno, más dudas, más preguntas. Recuerden lo que les dije ahorita, vamos a seguir haciendo operaciones. Y entonces, si no conozco, si se me perdió algo de aquí del cuadro, lo que voy a hacer ahora, pues no voy a tener idea de dónde va a salir y me voy a quedar perdido. Y ese no es el objetivo es que aprenda, ¿ok? No es la calificación tampoco, es que aprenda. Ese es el objetivo. ¿Listo? Bueno, parece que todo ha sido muy claro o que están todos confundidos. Cualquiera de las dos. ¿Ok?
Bueno, entonces, vamos a hacer operaciones. Vamos a multiplicar esta x sub i que acabamos de calcular por h minúscula sub i. Esto normalmente va acompañado aquí de eh, una i minúscula, para decir que son varios, ¿no? Es decir, son varios datos. La frecuencia es para cada uno de esos datos, para cada uno. Eso significa la i. Es una manera de enumerar. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, en esta casilla, en esta columna, vamos a consignar los productos de cada marca de clase por su respectiva frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces, para esta primera clase, la marca de clase es 18.5 y su frecuencia relativa es 0.08. Listo. Ok. No necesito dejar fijo nada porque es la misma columna. Esto lo voy a multiplicar por esto lo voy a multiplicar por esto y así sucesivamente. Entonces, arrastramos nuestra fórmula. ¿Listo? Tenemos estos productos. Ok. Bueno, vamos a sumar esos productos parciales. Vamos a sumar esos productos parciales. Y obtenemos un valor de 44.9. ¿Y eso qué es? Eso es el promedio de nuestra distribución. Estos 50 datos que tenemos aquí, nos arrojan un promedio de 44.9. ¿Ok? Entonces, vamos a usar la nomenclatura. Y vamos a colocar aquí el promedio. Entonces, ¿listo? El promedio de nuestra distribución es 44.9. ¿Cómo lo calculamos? Entonces vamos a mirar la fórmula. ¿Listo? Y aquí la tenemos. El promedio de una distribución de frecuencias organizada por clase, categoría o intervalos es esta que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, traigámosla para acá. ¿Listo? Ya tenemos entonces nuestro promedio. El promedio es el estadístico más utilizado, más conocido, más popular. Y por ser tan popular, sirve para engañar, sirve para acomodar información, sirve para mostrar sesgos. ¿Ok? Entonces, para corregir eso, nosotros tenemos que calcular una medida de dispersión. Ya lo aprendimos para datos sueltos, que es la desviación estándar. ¿Ok? Recuerden que para calcular la desviación estándar, yo primero debo darme un paseíto y calcular la varianza. Vamos a construir nuestra última columna de nuestra distribución
para calcular la varianza. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Y entonces, aquí lo que vamos a hacer es que a cada marca de clase le vamos a quitar el promedio y esto lo vamos a elevar al cuadrado lo vamos a elevar al cuadrado y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa. ¿Ok? Entonces, miremos aquí la secuencia. Cada marca de clase le vamos a quitar el promedio. Esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa de la clase respectiva. Entonces, manos a la obra. Entonces decimos más o igual. Yo utilizo el más, me parece más simple. Es la misma cosa, son igual de fáciles, no hay problema. Entonces, como tengo una resta, tengo que meter eso dentro de un paréntesis. Marca de clase de la primera clase, 18.5, menos el promedio. Ese va a ser, ese va a ser un minuendo permanente, entonces tenemos que fijarlo con ese 4. ¿Listo? Para facilitar el proceso. Listo, entonces cerramos el paréntesis para decir que me haga la resta. Recuerde que la resta es la última operación que se hace en la jerarquía de las operaciones, pero aquí va a ser la primera. ¿Ok? Y si yo no encierro eso dentro de un paréntesis, él me va a cometer un error. Esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Ustedes pudieron elevar al cuadrado en su calculadora, bueno, si están con la calculadora, pues la calculadora. En el computador lo vamos a elevar al cuadrado y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa de la clase. ¿Ok? Ok. Como tenemos la fórmula amarrada, ¿ok? Entonces, podemos arrastrarla y automáticamente obtenemos esos cuadrados, esos productos para todos los datos. ¿Listo? Ok. Vamos a sumar. Bueno, resulta que esta suma que acabamos de calcular es la varianza de nuestra distribución. ¿Ok? Esta es la desviación estándar. ¿Ok? Y esta es la varianza. Recordemos que la varianza tiene dos características por las cuales no es tan usada, no es tan usada como, o no es usada, mejor dicho, no es que sea tan, no es usada como medida de dispersión, porque normalmente nos arroja un valor muy grande comparativamente con la magnitud de los datos con que estamos trabajando. Recuerden que nuestro dato más alto es 71. En este caso, nuestra varianza nos dio 195, casi el triple de nuestro dato más grande. ¿Ok? Pero es un paso obligatorio intermedio para calcular la desviación estándar. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a traernos este valor para acá. Vamos a traernos la varianza para acá. ¿Ok? Esperen un momentico que me están timbrando.
Bueno, entonces les decía, esta es la varianza. ¿Listo? Bueno, entonces, la fórmula de la varianza. Vamos a traernos. La fórmula de la varianza está aquí. ¿Ok? Mm, Bueno, ok. Entonces, vamos ahora a identificarla allá en nuestro cuadrito. Ok. Bueno, entonces, ahora vamos a calcular la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar sencillamente la calculamos como sacando la raíz cuadrada de la varianza. Ok, entonces aquí tenemos nuestra desviación estándar. Fíjense que la desviación estándar nos corrige las dos debilidades de la varianza. ¿Cuáles son? Una cifra muy grande y segundo, unidades al cuadrado. Si nosotros estamos trabajando aquí con años, al decir que el promedio 44,9, la varianza 195,04 años al cuadrado, es una unidad que no tiene sentido dentro de nuestra sistema de numeración. Entonces, ¿cómo se corrige? Sacándola, sacando la raíz cuadrada para quitar ese cuadrado y entonces nos queda que nuestra desviación, nuestro promedio 44,9, nuestra desviación estándar 13,97. Recordemos que nosotros tenemos otro valor que podemos calcular que es eh, ay, no está aquí, no está aquí, no está aquí, que es el coeficiente de variabilidad. ¿Ok? El coeficiente de variabilidad, que es igual a la división entre la desviación estándar y el promedio multiplicado por 100. Coeficiente de variabilidad. ¿Ok? Y esto es un porcentaje. ¿Ok? Esto es un porcentaje. ¿Ok? 31,1%. Es un porcentaje. ¿Qué significa eso? Significa que es una distribución medianamente dispersa. Entre 0 y 25 son distribuciones más bien muy cercanas al promedio, que los datos están muy cerca al promedio. Entre 25 y 50 medianamente dispersas y mayor de 50 son distribuciones con muchas diferencias. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si hubieran los datos entre 14 y 90, 100, pues estaríamos hablando de una coeficiente de variabilidad mayor. Bueno, preguntas. Muy- sí, sí. Bueno, espérenme, busco el símbolo de la
coeficiente de variabilidad. Max, no canse. Cogieron la mascota y la dejaron los dueños, entonces le damos al gorro. No me gusta que lo dejen. Bueno, jóvenes, hemos calculado medidas de dispersión, medidas posicionales. No, mentiras, posicionales no hemos calculado todavía. Medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Y medidas de relación. Tendencia central, el promedio. Dispersión, la varianza y la desviación estándar. Y de variabilidad, de variación, coeficiente de variabilidad. ¿Listo? Con esto pues ya podemos tomar decisiones acerca de el problema que estamos trabajando. ¿Ok? Establecer estrategias de mercadeo, estrategias de mejora de un proceso, en fin, el objetivo que sea. La estadística no tiene un propósito único. ¿Ok? Está ahí, está. Tiene sus procedimientos, sus procesos, arroja sus valores, sus estadísticos, sus parámetros, y el usuario de la estadística decide qué va a hacer con eso, qué decisión va a tomar, si le sirve, si no le sirve, si tiene que hacer otro estudio adicional. En fin, no es ni bueno ni malo, sencillamente es unos resultados. ¿Listo? ¿Preguntas? De mi parte, no, señor. ¿Qué pasó? ¿Se me quedaron mudos? ¿Significa que entendieron todo o que no entendieron nada? Profe, sí entendí. Gracias. Bueno, ok. Pero esto no termina aquí. Entonces, vamos a regresar a nuestro... Bueno, aquí hay otro cuadro igualito. Aquí está. Eh, Esto pues sencillamente son con otros datos, pues lógicamente porque aquí empieza en 30, nosotros empezamos en 14. Aquí termina en 92, nosotros terminamos en 71. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora, para esto también podemos calcular medidas de posición, mediana, cuartiles, deciles, percentiles y la moda. Listo. ¿Cómo calculamos la mediana? Esa es la expresión para calcular la mediana. Entonces, leámosla. La mediana es igual al límite inferior del intervalo de la mediana más la amplitud. Esa amplitud la vamos a multiplicar por un cociente de la diferencia entre 0,50, que es una constante, este 0,50 es una constante, y esta es la frecuencia relativa acumulada. Como tiene aquí un asterisco, tiene aquí un miquito, eso significa algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo es una indicación que es de la clase anterior a la clase de la mediana. Entonces, vamos a irnos allá y les voy a explicar sobre el cuadro qué es eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprender qué es la mediana y qué es. La mediana es una medida de posición que ocupa el dato central. Recordemos que con datos sueltos es muy fácil, contábamos y establecíamos la mitad de la distribución. Aquí nos tenemos que valer de las herramientas que tenemos. Tenemos que ubicar dónde está
localizar dónde está ubicada la mediana. Entonces miramos las frecuencias relativas que las podemos convertir en frecuencias porcentuales. ¿Ok? Nosotros podemos convertir estas frecuencias relativas en frecuencias porcentuales. Y lo voy a hacer por aquí. Entonces vamos a hacerla por aquí para que tengamos pues, mayor claridad. Entonces, esto es igual a ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Resulta que en esta clase tenemos acumulado hasta el 44%. Ahí no está la mediana, ahí no está el 50%. ¿Ok? Bueno, el siguiente intervalo me acumula hasta el 72% de la distribución. ¿Ok? Alguien me diría, en medio de los dos. Oiga, en medio de los dos no hay nada. Este es el intervalo 1, el 2, el 3 y el 4. Entre el intervalo 3 sigue el 4. Entonces, la mediana la vamos a ubicar en en este intervalo. La mediana está ubicada en este intervalo. ¿Ok? Y con estos datos vamos a trabajar con esta fórmula, la vamos a reemplazar, en esta fórmula, vamos a reemplazar, ¿ok? Listo. Entonces, la mediana es igual a, llevémosla para allá, ok. Entonces tenemos, vamos a calcularla por aquí. Más. Entonces dijimos que el límite inferior que el intervalo de la mediana es este, ¿cierto? Señalémoslo para que tengamos guía. Este es el intervalo de la mediana. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar los datos. ¿Listo? ¿Cuál es? Más. ¿Cuál es el límite inferior de la mediana? El límite inferior del intervalo, 44. Aquí está, límite inferior, 44. Más la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? La amplitud dijimos que vale 10, ¿cierto? La amplitud vale 10. ¿Listo? Entonces, más 10 por, ¿por qué lo vamos a multiplicar? Listo. Por 0.5, que es una constante, menos, ¿qué pasó, Chino? La frecuencia relativa acumulada de la clase anterior a la clase de la mediana. La frecuencia relativa anterior es 0.44. 0.44. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si me lleva esto para allá. ¿Listo? Y esto lo vamos a dividir entre
la frecuencia del intervalo de la mediana. La frecuencia relativa del intervalo de la mediana es esta. ¿Ok? Vamos a ver si me funciona. Vamos a ver si Excel me toma la formulita o no me la toma. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Listo? Entonces, dijimos que este es el intervalo de la mediana. Por lo tanto, la mediana tiene que estar en ese intervalo. 46.14 está contenido en este intervalo que va de 44 a 53. 46.14 es un valor que está en medio de esos dos valores. ¿Listo? Por favor, cuidado. Esto no es, digamos, complicado desde el punto de vista matemático, no es. La estadística tiene esa particularidad. Desde el punto de vista matemático, esta parte de la descriptiva de la estadística, sencillamente se trabaja con suma, resta, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, máximas. De ahí para arriba no pasamos. ¿Ok? Entonces, esto, esa es la situación. Nos toca comprender los conceptos, las definiciones de cada una de las medidas que vamos a calcular. Listo. Ahora, hay otras posiciones como los cuartiles. Hay una mediana, ¿cierto? Una sola mediana que me divide en dos partes iguales la distribución. En este caso estamos diciendo que la mitad de los datos tienen valores por debajo de 46.14 y que la otra mitad de los valores, la otra mitad de los datos tienen valores superiores a 46.14. Eso, bueno, es importante, ¿no? Para algún propósito es importante saber cómo estamos ubicados. Pero no es suficiente, no es suficiente. A ratos queremos más información. Entonces, hay otras medidas que nos permiten obtenerla y son los cuartiles. Entonces, listo. Entonces vamos a mirar aquí la literatura. Los cuartiles son medidas que acumula cada uno 25% de la distribución de la siguiente manera. El cuartil 1 acumula hasta el 25%. El cuartil 2 acumula hasta el 50%. Y ahí hago la ampliación, la misma mediana. Es decir, nosotros al calcular el cuartil 2, calculamos la mediana de una vez. Es la misma mediana. Y el cuartil 3 que acumula hasta el 75%. La fórmula del cuartil 2 es la misma fórmula de la mediana. La fórmula del cuartil 1 se deduce de esa misma fórmula de la siguiente manera. Entonces, el cuartil 1, sencillamente, ¿qué nos cambia? Nos cambia la constante. Lo otro es lo mismo, pero cuidado. El cuartil 3 pasa lo mismo, solamente me cambia la constante. Pero cuidado. ¿Por qué? Porque estamos calculando el dato que me deja por debajo el 25% de la distribución. Tengo que ubicar primero el intervalo de los cuartiles. Entonces, el cuartil 1 está aquí. Aquí no alcanza a estar porque solamente llegamos al 22%. Aquí llegamos al 44%. Entre estos dos no hay nada. Entonces, este es el intervalo del cuartil 1. ¿Ok? Este es el intervalo del cuartil 1. ¿Listo? Aquí va a estar el cuartil 1. Cuartil 1. ¿Ok? Y entonces, el cuartil 1, ya dijimos, es igual a el límite inferior del intervalo. Está aquí, ya dijimos que está aquí. El límite inferior del intervalo. Más la amplitud del intervalo que es 10.
ese 10 va a estar multiplicado por la diferencia entre 0,25, que es una constante, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior al cuartil. La frecuencia acumulada del intervalo anterior al cuartil es 0,22. Este, 0,22. ¿Ok? Listo. Y esta división, esta diferencia, la vamos a dividir entre la frecuencia del intervalo sobre la frecuencia del intervalo. La frecuencia del intervalo, la frecuencia relativa del intervalo, en este caso nos dio lo mismo. Ok, ven. Bueno. Ok. Listo. Fíjense, cuartil 1, 35,36 está en este intervalo. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa? Significa que el 25% de los datos están por debajo de este valor. El 75% de los datos tiene valores superiores a 35,36. ¿Ok? Bueno, no significa nada más. Así podríamos hacerlo con el cuartil 3. ¿Dónde está el cuartil 3? A ver, cuéntenme. ¿En qué intervalo está el cuartil 3? Bueno, hasta que alguien no me hable, no voy a pasar de aquí. Bueno, mientras van pensando, yo voy a ir a traer agüita que se me acabó. Cuéntenme, ¿qué intervalo está el cuartil 3? ¿Cómo así? ¿Mis estudiantes ya se fueron? No, señora, aquí estamos. No, profe. A ver, ¿qué pasó? Está entre 26, está entre 44 y 53. Tengo 14 estudiantes, ninguno me va a hablar. Qué pena, me perdí. ¿Cómo si perdí la mañana? No fui capaz de explicarles esto a estos jóvenes. Está entre 44 y 53, ¿está en este? Recuerden, el cuartil 3 nos acumula hasta el 75%. Aquí alcanzamos a llegar al 75%.
Bueno, yo tengo aquí que todo esto me está funcionando normal. Veo aquí que Zoom está bien, que tengo los 14 estudiantes, pero ninguno me habla. ¿Qué No pasó? estaría, Ay, profe, no estaría porque mira, tengo no, aquí, a apenas ver, llegamos al 72%, o sea, no correcto, estaría en ese rango. no está en este rango, entonces no está aquí. Entonces, ¿dónde está? En el siguiente, ¿no? Ah, que me acumula hasta 90, muy bien, me acumula Entre 90. 54 y 63. Correcto. Aquí está entre 54 y 63. ¿Ok? Está aquí. Entonces, este es el intervalo del cuartil 3. Entonces, ¿qué decimos? Más, ¿cuál es el límite inferior del intervalo? 54. Le sumamos la amplitud que vale 10. Esa lo multiplicamos por el 0,75, que es una constante, a la cual le quitamos la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior, la frecuencia relativa del intervalo anterior, que es esta, 0,72. ¿Ok? Cerramos el paréntesis y eso lo dividimos entre la frecuencia relativa del intervalo del cuartil que estamos calculando. De los 18. Y encontramos que vale 55.67. Significa que el 75% de las observaciones tienen valores menores a 55.67. Los más jóvenes que acaban de presentar de pronto, que presentaron pruebas del Estado, cuando les entregan el resultado, les dicen cuartil 3, percentil 80, les dan una medida dentro de la calificación, les dan una medida. Si a alguien le dijeron que estaba en el percentil 45, significa que el 45% de los estudiantes tienen notas por debajo de él y lógicamente que el 55 restante tiene notas por encima de él. ¿Ok? Bueno. Perfecto. Entonces vamos a mirar. Pues se movió. Se movió. O yo soy el que me estoy moviendo. ¿Qué pasó? Bueno, ok. Listo. Entonces, esto me toca eliminar. Los deciles acumulan de 10 en 10. Acumulan de 10 en 10. Decil 1, decil 2, hasta el decil 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 deciles. ¿Ok? Acumula el 10, el 20, hasta el 90. Es decir, 10 ya sería el 100% y sería el dato más grande. ¿Ok? Entonces, en este caso, la mediana que está aquí, esta es la mediana, que está aquí. Entonces, vamos a ver si se me copia o no me copia. Ok, perfecto. Esta mediana, que está aquí, es el decil 5. ¿Ok? Es el decil 5. Este es el cuartil 1, este es el cuartil 2. Entonces escribimos aquí mediana, que es igual a cuartil 2. ¿Listo? Bueno, que es igual a 46.14. ¿Listo? Entonces, deciles 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Entonces ya sabemos que la mediana es exactamente el decil 5. No tengo problema con esto. El percentil 50 es la mediana. El percentil 25 es el cuartil 1, 35.36. Entonces, fíjense que tenemos mediana, deciles, cuartiles y percentiles. Aquí les puedo explicar todo, ¿no? Aquí queda. Mediana, que es igual al cuartil 2. Ok, cuartil 1, cuartil 3. Esto es igual también al percentil 50. Percentil 50. Esto es igual
al percentil 75. El cuartil 3 es igual al percentil 75. Igual a percentil 75. Por eso, las fórmulas son las mismas, solamente hay que cambiar, tener en cuenta primero, ubicar el intervalo de la medida que estamos calculando, llámese cuartil, decil, percentil, mediana. Y segundo, reemplazar la constante, la medida que estamos calculando, mediana 0.5, cuartil 3, 0.75, percentil 84, 0.84, y así sucesivamente para todas las medidas. ¿Ok? Bueno, listo. Preguntas. Preguntas. Bueno, me falta la moda. Tutor, Cuénteme. esta tutoría se sube a la plataforma. Claro, se sube en Moodle, claro que sí, Vale, gracias. con gusto. Bueno, la moda. La moda sencillamente es lo que más se repite. ¿Ok? Entonces, en datos agrupados, la fórmula para calcular es esta. La moda es igual a el límite inferior más la amplitud que multiplica a delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Entonces, aquí les explico qué es delta 1. Delta 1 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase premodal. Y delta 2 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase postmodal. Por eso me toca, ante todo, mirar dónde está la moda. La moda es lo que más se repite. Entonces vamos a decir que la moda está exactamente aquí. ¿Dónde? Donde está la mediana y el cuartil 2. ¿Por qué? Porque tiene la frecuencia más alta, porque aquí hay 14 observaciones y es la más alta de todas. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la moda por aquí. Entonces, la moda es igual a el límite inferior del intervalo, que es 44 más, abro paréntesis, la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase premodal. Entonces, frecuencia de la clase modal, 14, menos frecuencia de la clase premodal, antes de. ¿Ok? Esto lo vamos a dividir entre, hacer una fórmula largota, delta 1, que es la frecuencia de la clase premodal, frecuencia de la clase modal, menos la clase premodal, ¿ok? Y a esto le vamos a sumar la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase postmodal. Vamos a ver si me da o si me sale error. Vamos a cerrar el paréntesis. Paréntesis, dividido, paréntesis, suma, paréntesis. Vamos a ver. Ay, qué bien. No, me dio mal. No, esto no es un dato de la distribución. C5 es el límite inferior, 44. Más. Esto es, creo que me comí la amplitud. Más. Me comí la amplitud. Más la amplitud que vale 10. Vamos a ver si ahora sí.
Pasó. Y entre los 5 y 4, digámosle que sí. No, me volví loca. Ok. Entonces, vamos a calcular aquí la frecuencia premodal. Vamos a calcular aquí delta 1 y delta 2. Delta 1. Entonces, frecuencia de la clase modal. Ah, ya sé que hice mal. Menos frecuencia de la clase premodal. Delta 2. Frecuencia de la clase modal. Menos frecuencia de la clase postmodal. Ya sé que hice mal. Ya sé que hice mal. Vamos a ver. Más esto. Más 10. Se multiplica a delta 1. Ok. Dividido entre delta 1 más esto cada 10 por delta 1 dividido entre delta 1 más, no, 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 el 9 no, el 9 no, entre delta 1 más delta 2 no sé qué pasó aquí. Esto es o 9. ¡Oh! Casi no. 47.75. Listo, esa es la moda. Bueno, jóvenes, espero que esta sesión haya sido significativa para ustedes, de aprendizajes nuevos, lógicamente, de dudas, de que es necesario profundizar el aprendizaje, la clase no es suficiente, el encuentro no es suficiente, es necesario repasar, porque si no repasan hoy, mañana ya tienen el 30% menos en su memoria. ¿Ok? Este documento, desarrollo, este cuadro, se lo voy a colocar también
Lo voy a colocar también en curso. Vamos a guardarlo de una vez. Descriptiva B1. Ok, entonces colocamos datos agrupados. Septiembre 16. Bueno, jóvenes, hay preguntas, voy a dejar de compartir, bueno, me voy a despedir, mejor dicho. Tengo otra tutoría enseguida. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren aclarar algo del cuadro? ¿Quieren alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Nada? No, profe, pues ahorita no tenemos ninguna duda, ya que, o sea, la verdad se ve como fácil. Ok, Esperemos de que al hacer la actividad sí podamos responder de la misma manera. ok. Claro que pueden, claro que sí. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Vamos a dejar de compartir entonces. Listo. Gracias, Tania. Bueno, Bueno, profe, entonces gracias a su merced. vamos a dejar de grabar.